Hola, muy buenos días. Soy la doctora Katia Figueroa. Agradezco la invitación al doctor Abelar para la participación en esta plática. El tema a desarrollar es la importancia del abordaje de cáncer de recto mediante resonancia magnética. El cáncer de recto es el tercer tipo de cáncer más frecuente en el mundo y forma hasta el 10% de todos los cánceres. Es la segunda causa a nivel mundial de muerte y se da principalmente en pacientes mayores de 50 años. Sin embargo, en la actualidad se ha identificado que este rango de edad ha ido en descenso, identificando afectación desde los 30 hasta los 50 años de edad. La resonancia magnética va a ser la modalidad de elección para la estadificación local del cáncer de recto, ya que nos proporciona una estadificación inicial. Podremos clasificarla, el TNM pélvico y evaluar los factores pronósticos de recurrencia local y metástasis a distancia. Y también nos va a ayudar a la planificación quirúrgica o la indicación de un tratamiento neoadyuvante. Sin embargo, también es de importancia recordar que la ecografía endorectal es de suma importancia, pero en este caso para la estadificación de tumores tempranos. La secuencia estrella va a ser un T2 de alta resolución con grosor de corte menor a 3 milímetros y va a ser obligatoria para la estadificación. Se sugiere también un T2 o un T1 de amplio campo de visión que abarque toda la pelvis, desde la bifurcación aórtica hasta el canal distal, incluyendo a los ganglios inguinales para poder adecuadamente caracterizarlos. Tenemos otras dos secuencias, que es la difusión con su mapa de ADC. Estas se deben de adquirir en la misma orientación que las secuencias T2 axiales oblicuas. En el transcurso del seguimiento para el paciente no se va a recomendar la cuantificación numérica del ADC, ya que se ha detectado que no aporta para tener un mejor rendimiento para la clasificación del mismo. La difusión también nos va a ayudar para la detección de tumores muy pequeños o aquellos que llegan a tener algún oscurecimiento por la S. Se sugiere un FOV reducido porque esto nos va a dar mejor calidad de la imagen, pero hay que recordar que también genera mayor artefacto. Entonces, un FOV completo nos ayuda a localizar los ganglios linfáticos. Por lo tanto, ante la discordancia, se deberá de regir de acuerdo a la preferencia institucional. El contraste dinámico no es recomendado para la estadificación. Para lo que sí se recomienda es para valorar algún tipo de complicación. Para la preparación del paciente, la distensión endorrectal tampoco se ha recomendado adecuadamente, ya que cuando logramos hacer una distensión más allá de lo habitual, se llega a obliterar espacios muy importantes como es el espacio del mesorrecto, incluyendo que esta distensión puede hacer falsos positivos de si el tumor contacta o no con la fascia mesorrectal. Se hace énfasis en que se pueden usar los espasmolíticos para aquellos tumores que estén o de muy alta localización o para aquellos pacientes que pudieran tener el intestino delgado muy bajo. El microenema es opcional para la estadificación inicial. Entonces, nuestro protocolo debe de tener siempre un T2 EcoSpin rápido, bidimensional, sin supresión de la grasa en múltiples planos. Un T2 de alta resolución, hay que recordar que el grosor de corte debe de establecerse en 3 milímetros. También es muy importante obtener una imagen axial oblicua del tumor, ya que esta va a ser la secuencia más importante del examen y esta debe de ser perpendicular a la pared rectal en el margen más infiltrante en el tumor, como lo vemos en este caso. A este nivel es la pared más infiltrante del tumor, entonces se adquiere con una secuencia sagital y coronal nuestro axial oblicuo. Bueno, es muy importante, de acuerdo a la anatomía del recto, de la pelvis y su alta complejidad, hacer un recuento anatómico, ya que el recuento anatómico nos va a poder ayudar a determinar y a definir cómo se va a datar y cómo vamos a ir haciendo el reporte radiológico de la tumoración rectal. Primero hay que determinar cuál sería el límite superior del recto, para lo cual a partir del 2019 se incluyó una terminología que es el despegue sigmoideo. Este nos indica el límite exacto entre el recto y el colon sigmoide y cómo lo vamos a identificar.
recordando que el sigmoides es la parte ya libre del recto, la parte libre y la parte móvil. Entonces, el despliegue sigmoideo lo vamos a identificar en un plano axial como aquella estructura que se proyecta ventralmente, y en plano sagital aquella estructura que se ve de manera proyectada horizontalmente. Hay que recordar una estructura muy importante, el mesocolon del sigma. Vamos a recordar a la fascia mesorrectal, que es una capa de tejido conectivo que rodea la parte extraperitoneal del recto y la grasa mesorrectal. Es muy importante porque define el plano quirúrgico para la escisión total del mesorrecto y se va a identificar como una línea de baja intensidad de señal en secuencia T2. Y el mesorrecto va a ser todo aquel tejido graso que rodea el recto, contiene suministros vasculares, nerviosos y linfáticos, y es de importancia para la planificación quirúrgica precisa y para reducir el riesgo de recurrencia. Nuevamente hay que recordar que la fascia mesorrectal a nivel del recto superior lo va a estar rodeando únicamente por su borde posterior, en el recto medio en su borde lateral y en su borde posterior, y el recto inferior es la única porción del recto que está rodeada en su totalidad por la fascia mesorrectal. Vamos a hablar sobre el reflejo peritoneal anterior, que es la transición entre las partes intra y extraperitoneal del recto, en donde el peritoneo se adhiere hacia su pared anterior. Va a tener una imagen típica en ala de gaviota o en morfología en P, y para caracterizarlo o localizarlo oportunamente a nivel de las mujeres lo vamos a encontrar en la unión útero-cervical y en los hombres por arriba de las vesículas seminales. Entonces, el recto es la porción terminal del intestino grueso. Mide aproximadamente 15 centímetros a partir del margen anal. Es por eso que lo podemos caracterizar como recto inferior de 0 a 5, recto medio de 5 a 10 y recto superior de 10 a 15. Sin embargo, con las diferentes características morfológicas, grupo etario y etnias, a veces esta caracterización o categorización del recto suele limitarse un poco en los pacientes. Por lo tanto, también podemos regirnos de acuerdo a sus referencias anatómicas, teniendo al recto superior desde el repliegue peritoneal anterior hasta el origen del colon sigmoide. Tenemos el recto medio que va a estar debajo del repliegue peritoneal anterior y por encima del músculo elevador del ano, y el recto inferior desde el origen del elevador del ano hasta la pared lateral de la pelvis, hasta inicialmente donde tenemos la unión anorrectal. Y la unión anorrectal también es otra situación muy importante en la anatomía que tenemos que valorar. ¿Por qué? Pues porque es un espacio muy pequeño, es un espacio donde tenemos muchas situaciones anatómicas de importancia que pueden ser llevadas al acto quirúrgico o que pueden ser llevadas a un tratamiento por quimioterapia. Por lo tanto, es una situación anatómica que requiere una valoración muy precisa, identificando que la unión anorrectal va a estar datada principalmente por el músculo puborectal, el cual le va a confinar a nuestro recto una orientación y una angulación hacia anterior en conjunto pues con el recto. Este músculo puborectal va a ser muy importante para caracterizar a la unión anorrectal. También tenemos al esfínter anal interno, que este es un conjunto de músculo liso, y al esfínter anal externo. Este esfínter anal externo va a ser la suma de varias fibras musculares, las cuales van a estar rodeando a la región anal. Entre el esfínter anal interno y el esfínter anal externo vamos a tener al espacio interesfintérico. Este espacio interesfintérico va a ser de mucha importancia porque se va a ver como una continuidad de esta grasa mesorrectal que va a poder estar dividiendo al esfínter anal interno y al esfínter anal externo. Tenemos también otra situación anatómica muy importante, que es la línea dentada, que realmente por resonancia magnética no se logra caracterizar con alguna intensidad de señal habitual. Sin embargo, este es de suma importancia porque a este nivel es el cambio del epitelio del recto con el epitelio del canal anal. Y como lo podemos encontrar, pues dividiendo el canal anal en 3 tercios. El tercio superior va a estar dado por
la línea dentada y los 2/3 inferiores pues van a ser el límite inferior para esta misma. También otro concepto muy importante a recordar a este nivel es el margen anal, porque a partir de este margen anal vamos a dar el seguimiento de los tumores rectales. Otro sitio anatómico muy importante es la fascia presacra, que es una fina capa de tejido conectivo que cubre el sacro y el coxis y el espacio retrorrectal. Lo vamos a definir anteriormente por la fascia retrorrectal, posteriormente por la fascia presacra, inferiormente por el músculo elevador del ano, lateralmente por el músculo coxígeo y superiormente por nuestro repliegue peritoneal. Este es un espacio virtual y sirve como plano de disección posterior en la cirugía estándar de decisión total del mesorrecto. Ahora entrando a la caracterización del tumor rectal, vamos a tener que ver cuál es su patrón de crecimiento, para el cual tenemos 4 tipos. El tipo circunferencial, como su nombre lo dice, lo menciona, es aquel engrosamiento generalizado de manera simétrica. El semicircunferencial es de forma parcial, como en forma de C, en forma de U o en forma de U invertida. El tipo ulcerado es aquel que va a tener una pequeña hipointensidad de señal o una pérdida de la señal en el sentido antihorario, de donde predominantemente vamos a tener nuestro tumor, y el polipoide, que va a crecer como un pólipo de crecimiento endofítico. También tenemos que valorar la extensión circunferencial, para cual lo vamos a datar en los horarios en el sistema horario: 12 anterior, 6 posterior, 9 y 3 laterales. También tenemos que indicar qué extensión craneocauda tuvo nuestro tumor y lo vamos a medir desde la parte más superior hasta la parte más inferior de nuestro tumor en un plano sagital. Hay que indicar cuál es la distancia desde el margen inferior del tumor hasta nuestro margen anal. La distancia del tumor entre y hasta el anillo anorrectal. La relación con la reflexión peritoneal anterior y si tenemos un tumor del sigmoides, si está o no invadiendo a la raíz del sigma, y si tenemos un tumor del recto inferior, indicar si está o no comprometido el complejo esfinteriano. También tenemos que indicar qué tiene o si no tiene un contenido mucinoso. El patrón habitual de un tumor no mucinoso lo vamos a indicar como una intensidad de señal intermedia en T2, no así el tumor mucinoso, que radiológicamente se traduce y se indica como una alta intensidad de señal en T2, como lo estamos viendo en este ejemplo. Y para lo cual vamos a indicar si es un tumor sin mucina, con algo de mucina o predominantemente mucinoso. También tenemos que indicar en nuestro informe la penetración de la pared, y esto significa que es la porción más infiltrante o ulcerada, típicamente situada a lo largo de la curvatura del crecimiento de tipo C. ¿Cómo lo vamos a identificar? Vamos a colocar un plano sagital y vamos a ir descendiendo, y en donde veamos la parte más afectada, la más engrosada del tumor, ahí vamos a hacer la correlación a nivel de un plano axial, en donde vamos a poder indicar cuál es la porción más afectada por el tumor, y se va a identificar por este engrosamiento nodular de intensidad de señal intermedia a baja. Hay que tener mucho cuidado con la reacción desmoplásica, porque la reacción desmoplásica se identifica como aquellas líneas hipointensas que van a también ser proyectadas hacia el mesorrecto, pero si vemos una línea fina proyectada, no lo vamos a categorizar como que es propiamente infiltración tumoral, sino solamente reacción desmoplásica, recordando que esta infiltración del tumor se va a ver como una imagen nodular. Hay que también indicar si tiene alguna complicación o alguna infiltración a las estructuras adyacentes de nuestro tumor. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues como un cambio de señal perceptible dentro del órgano afectado o algún engrosamiento visible. Es muy importante recordar que el contacto por sí solo no nos va a implicar una invasión.
Entonces, con todas estas características que ya hablamos del tumor, vamos a poder datar una categoría T. Y la categoría T se va a definir como la profundidad de la penetración del tumor en la pared rectal y la extensión extramural hacia el mesorrecto y las estructuras adyacentes. Entonces, tenemos la primera clasificación que sería un T1 y T2, donde vemos el tumor que está limitado a la submucosa. El T3 es aquel tumor que ya sobrepasó la submucosa y que está afectando a la ya afectó la submucosa y ya está afectando más allá de la musculatura. Entonces se va a proyectar hacia el mesorrecto. Lo vamos a ir datando en numerales. Menos de 1 milímetro de afectación va a ser el T3A. De 1 a 5 va a ser el T3B. De 6 a 15 lo vamos a categorizar como el T3C y más de 15 como T3D. El T4A nos va a indicar cuando nuestro tumor ya está afectando a la reflexión peritoneal anterior, que recordemos que es como una morfología en V o en ala de gaviota. Y el T4B es aquel tumor que ya infiltró algunas estructuras adyacentes. Otra cosa que también tenemos que categorizar es la escala de invasión extravascular. Esta está típicamente cerca del borde infiltrativo del tumor y vamos a tener un score vamos a datar del 0 al 4, siendo el 0 y el 1 negativo a invasión vascular. El número 2 va a ser dudoso, el tipo 3 es positivo y al igual que el número 4. Entonces, siendo el 1 y el 0 negativo, pues vamos a tener la presencia tumoral. Pueden haber o no la presencia de vasos adyacentes. El tipo 2 o el score 2, que es dudoso, es aquel que vemos que nuestra estructura vascular se empieza a engrosar, pero no vemos intensidad de señal tumoral intravascular. El score 3 o positivo, vamos a identificar que ya nuestra estructura vascular ya se dilató, pero también va a tener intensidad de señal tumoral adentro. Y el tipo 4 o score 4 es positivo y aparte de que ya está la señal intratumoral en el vaso, este vaso va a estar tortuoso. Otra cosa que tenemos que identificar son los depósitos tumorales y estos son nódulos tumorales no asociados con tejido linfático en el plano de drenaje tumoral y va a tener una contigüidad con una vena y el tejido tumoral va a tener una morfología en cola de cometa. Veamos que tiene una intensidad de señal intermedia y no va a tener la misma intensidad de señal que un nódulo linfático propiamente dicho. Por lo tanto, diferencial entre un depósito tumoral y una invasión vascular llega a tornarse un poco difícil, pero dado el mal pronóstico que tienen los dos, se pueden describir juntos. Pero debemos recordar que debemos incluir en el informe además de la categoría N. Y también otra cosa que tenemos que datar para nuestro informe es el estadio de la fascia mesorrectal, indicando a cuántos milímetros de la fascia mesorrectal se encuentra el tumor o si ya la contactó o si aún no la ha contactado. Por lo tanto, ya acabando esta valoración, ahora tenemos que indicar qué categoría N tenemos de nuestro estudio. Entonces, recordemos que la resonancia magnética tiene limitaciones para la evaluación de la categoría N en el cáncer de recto, por lo cual nos vamos a ir a criterios morfológicos, recordando que un nódulo de bordes espiculados, heterogéneo o de morfología redondeada, estas tres características nos van a hacer tener una sospecha de malignidad en los mesorrectales y en los rectales superiores. Si miden menos de 5 milímetros, con 3 características de las ya descritas, lo hacemos positivo. De 5 a 9 milímetros, con 2 características, se hacen positivos, pero aquellos que midan más de 9 milímetros ya son sospechosos de malignidad. En el caso de los ilíacos internos y los obturadores, con un eje corto mayor a 7 milímetros, ya son positivos. Para los ganglios, para un nivel de metástasis, con mayor a 10 milímetros ya es positivo para malignidad y en aquellos ganglios que tienen contenido mucinoso, estos ya van a ser positivos independientemente de su tamaño, como estos dos ejemplos que tenemos en la superior. Los ganglios son hiperintensos en T2, por lo tanto nos están hablando de un componente mucinoso, son positivos
inmediatamente para malignidad. Y estos mesorrectales, que los vemos ya con pérdida de su morfología, están redondeados, heterogéneos y disminuidos en su intensidad de señal, son positivos para malignidad a nivel del mesorrectal. Recordemos que los tumores que están por arriba de la línea dentada, los ganglios regionales para ellos van a ser los mesorrectales, los mesentéricos inferiores, rectales superiores, ilíacos internos y los obturadores. Y los norlocorregionales van a ser los ilíacos comunes, ilíacos externos y los inguinales. Muy importante recordar a los inguinales, porque los inguinales para los tumores por debajo de la línea dentada, ellos ya se van a considerar locorregionales, únicamente para los que están por debajo de la línea dentada. Otros ganglios que tenemos que valorar son los pélvicos laterales. Estos son de importancia porque no se van a incluir en la escisión total del mesorrecto, ya que a este nivel también pasan estructuras muy importantes y si llegan a abordar a este nivel, los pacientes suelen llegar a tener complicaciones muy importantes para su vida diaria. Por lo tanto, los pélvicos laterales no se incluyen en la incisión del mesorrecto y debemos de categorizarlos. Para ellos, los criterios morfológicos son ineficaces para su evaluación. Sin embargo, hay estudios multicéntricos, principalmente para tumores grado T3 y T4 ubicados a menos de 8 centímetros del margen anal. En ellos sí se ha datado que más de 7 milímetros en eje corto va a tener un mayor riesgo de diseminación lateral. Y para la categoría N y para la categoría M, recordemos que la N va a ser N1 va a ser de 1 a 3 ganglios o cualquier depósito tumoral, y para la categoría N2 van a ser 4 más. Para la categoría de las metástasis, M1 es metástasis a distancia y de ahí vamos a indicar si está confinada a un solo órgano, más de un órgano o si ya invadió al peritoneo. Bueno, ahora vamos a hacer una recapitulación. Para hacer la revisión de un caso, vamos a tener que indicar el patrón de crecimiento, la extensión cráneo-caudal, la distancia al margen anal, al anillo rectal, la relación con la reflexión peritonal, si es un tumor mucinoso, si tuvo una penetración de la pared, la invasión a otros órganos, la clasificación de la ENVI, de la DT, las adenopatías mesorrectales y las pélvicas laterales. Entonces tenemos aquí un primer caso, un primer ejemplo. Vamos a hacer el ejercicio. Tenemos un patrón de crecimiento circunferencial. Tenemos que tiene una invasión hacia la grasa mesorrectal de 6.6 milímetros, la cual no tiene contacto con la fascia mesorrectal, por lo tanto es una fascia mesorrectal negativa. Va a tener una extensión craneocaudal de 9.6 y muy importante, se localiza a 8.6 centímetros del margen anal y a 4.6 centímetros de la unión anorrectal. Vemos que tenemos estriación del espacio presacro y estriación importante de la grasa mesorrectal y que se empieza a ver proyecciones con engrosamiento sin tumor, en menos en esta imagen de tumor intravascular. Pero si le hacemos una revisión en más planos sagitales, vemos como hay una invasión vascular extramural en la cual vemos intensidad de señal del tumor que está adyacente a un trayecto vascular. Valoramos ahora los ganglios. Tenemos ganglios mesorrectales, que recordemos que estos deben de ser intensidad de señal intermedia, pérdida de su morfología o espiculación de sus bordes, y los cuales sí fueron positivos para los ganglios mesorrectales. Este tumor tuvo restricción a la difusión y realce a la administración del medio de contraste. Se le hizo un seguimiento por tomografía y se detectó un ganglio paraaórtico con eje corto de 17.5 milímetros. Por lo tanto, entonces en este estudio encontramos un tumor localizado en recto medio, con invasión mesorrectal de 6.6 milímetros, una fascia negativa, 6 adenopatías mesorrectales y un ganglio paraórtico. Se categoriza en este caso tumor T3C, N2A, M1 y tuvo una invasión vascular izquierda con un ENVI score de 3. Veamos este siguiente ejemplo. Tenemos un patrón de afectación de manera circunferencial. Es un tumor mucinoso. Lo vemos con alta intensidad de señal de T2, categorizable para el tumor mucinoso. Vemos que en el radio de las 9 a las 11, así como en el radio de las 2 a las 4, tiene una extensión más allá
de la grasa mesorrectal. Tiene un contacto con la fascia positiva. Vemos cómo por su borde anterior ya está infiltrando a la glándula prostática. Tuvo una longitud craneocauda de 6.4 centímetros, se localizó a 4.7 del margen anal y a 2 centímetros de la unión anorrectal. Vemos también cómo ya está teniendo aumento en el grosor del calibre de las estructuras vasculares. Vemos también cómo tenemos aquí afectación de los ganglios pélvicos laterales de baja intensidad de señal, fueron mayores a 7 milímetros, por lo tanto surgieron de manera positiva. Y la característica muy bonita y muy importante de este tumor, que es alta intensidad de señal en T2. Como ya sabemos, los tumores mucinosos pues no muestran restricción en la difusión y tuvo un realce heterogéneo al medio de contraste. A la valoración por tomografía no tuvimos metástasis a distancia, por lo tanto estamos hablando de un tumor de recto inferior de aspecto predominantemente mucinoso con invasión prostática y 4 adenopatías mesorrectal y a nivel obturador. Se dató como un T4B N2A MX y la invasión vascular tuvo una categoría score 0 del ENVI. Entonces, todo esto que hemos platicado hasta aquí es para la categorización inicial de un tumor rectal. Ahora vamos a platicar qué pasa para la valoración post-quimioradioterapia neoadyuvante. Entonces, se ha visto que tiene buen resultado de la quimioterapia neoadyuvante en los tumores rectales porque ya hasta el 30% de los pacientes llegan a tener una muy buena respuesta. Cuando tienen muy buena respuesta, lo mandamos o lo mandan a un periodo que es de observación y espera. Este tiempo de observación y espera, los pacientes no deben presentar evidencia de malignidad mediante un tacto rectal, endoscopía y nuevamente muy importante la resonancia magnética, la cual nos va a dar una orientación del manejo del paciente y posiblemente la prevención de la morbilidad quirúrgica que llega a ser innecesaria. ¿Cuándo lo vamos a valorar? 12 semanas después de finalizar la quimioradioterapia neoadyuvante y la quimioradio ha sustituido a la cirugía general. Va a reducir el estadio y el tamaño del tumor. ¿Para quién va a estar indicado? Para adenocarcinoma rectal localmente avanzado, etapa T3, T4, independientemente del estadio del ganglio, etapa T2, T1, con afectación de los ganglios locorregionales y también en el T1, T2, que pueden llegar a afectar el esfínter anal independientemente de su estado ganglionar. ¿Qué se aconseja en estos casos? Pues evacuar el contenido rectal antes de la adquisición y también se pueden administrar agentes para disminuir la motilidad. Nuestra secuencia estrella va a ser el T2 axial oblicuo al tumor con un FO pequeño, un grosor de corte también pequeño, ya que esto se asocia con una mejor precisión. La difusión nos aconsejan valores altos porque va a aumentar la sensibilidad y la visibilidad del cáncer residual. Y las imágenes T1 realmente no son caracterizables para este protocolo. Entonces, ¿para qué va a ser el objetivo de la resonancia? Para evaluar la respuesta del cáncer al tratamiento, para identificar cualquier nuevo foco de la enfermedad y reevaluar la extensión para indicar un abordaje. Y nuestras secuencias estrellas, no olvidarnos de ellas, el T2 y la difusión. En el T2 vamos a ver la caracterización tumoral, la intensidad de señal, si ya desarrolló algún cambio fibrótico, si ya se normalizó la pared o si vemos aún intensidad de señal intermedia, pues eso nos estaría hablando de un tumor residual. Y para la restricción a la difusión, si restringe, aguas, eso es maligno. Si no restringe, nos estaría sugiriendo una muy buena respuesta al tratamiento, para cual tenemos el sistema MRTRG radiológico para la respuesta a la quimioradioterapia valorado en una secuencia T2, en la cual nos habla de una respuesta completa. Identificamos este tumor que se localiza semicircunferencial con afectación horaria de las 5 a las 11. Al seguimiento post la quimioradioterapia, identificamos que este tumor ha disminuido de tamaño y que muestra una hipointensidad de señal de la mucosa submucosa sin identificar ningún sitio o ninguna intensidad de señal intermedia tumoral. Por lo tanto, se lleva a una respuesta completa. Veamos este caso. Tenemos un engrosamiento semicircunferencial de la 1 a las 7 de horaria, en la cual en el seguimiento vemos esta marcada cicatriz hipointensa en T2, la cual si la llevamos a una secuencia de difusión, vemos que aún tiene focos tumorales y si la volvemos a correlacionar, entonces indicaríamos que a este nivel todavía tenemos un poco de intensidad de señal intermedia en T2, por lo tanto se data como una respuesta casi completa.
Veamos este siguiente ejemplo, un engrosamiento semicircunferencial con forma de C, en la cual al seguimiento vemos una cicatriz hipointensa, acordemos la hipointensidad de señal es la fibrosis, pero que también llega a alternar con señal tumoral y algunos focos hiperintensos de señal que habla una respuesta de mucina. Lo valoramos en una secuencia de difusión y vemos que tiene una restricción a la difusión, por lo cual tuvo una respuesta moderada. Veamos este siguiente caso. Un tumor que tiene afectación de las 1 a las 7 horaria. Y al seguimiento vemos apenas esta fino trazo lineal hipointenso, intensidad de señal tumoral, pero no vemos que haya una respuesta adecuada al tratamiento. Vemos que tiene una amplia zona de restricción a la difusión, por lo tanto, este no es correcto y tuvo una leve respuesta a tratamiento. Para la valoración de los ganglios post la radioterapia, vamos a datar a los mesorrectales y rectales superiores, como los habíamos indicado en la valoración inicial, y estos van a tener que ser mayor de 5 milímetros para que sean positivos. Los ilíacos internos mayor a 4, el obturador mayor a 6 y para aquellos que se catalogan para ya sitio de metástasis con más de 10 milímetros quiere decir que son positivos y para los de contenido mucinoso nuevamente no va a importar aquí su tamaño porque ellos van a ser positivos. Entonces veamos este caso de buena respuesta a tratamiento. Estamos en el contexto de los ganglios pélvicos laterales. Este ganglio obturador midió más de 7 milímetros en la valoración inicial y en la valoración de seguimiento midió menos de 6 milímetros, por lo tanto, tuvo una muy buena respuesta a tratamiento. Veamos este siguiente ejemplo, nuevamente pélvicos laterales en las cuales este medía más de 7 milímetros en la valoración inicial y al seguimiento solo disminuyó 1 milímetro y aunque haya disminuido 1 milímetro, todavía se sigue datando con mayor a 6 milímetros, por lo tanto, este no se consideró que tuvo buena respuesta y se cataloga como recidiva. Entonces, recapitulando, vamos a valorar el tamaño del tumor, el desarrollo de cambios fibróticos hipointensos en el lecho de tumoral, si tiene intensidad de señal intermedia T2 persistente, si vemos cicatriz fibrosa densa y gruesa en el lecho del tumor, si tuvo una resolución completa de la intensidad de señal del tumor con retorno de las capas, la restricción a la difusión y los ganglios linfáticos. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Teníamos en la valoración inicial un engrosamiento semicircunferencial que databa en el horario de las 7 a las 4, con una extensa longitud aproximadamente para el recto medio. Y a la valoración de seguimiento vemos cómo tiene una muy buena respuesta a tratamiento con una cicatriz lineal en semiluna, redujo de manera importante su extensión craneocauda, no tuvo restricción a la difusión. A la valoración de los ganglios mesorrectales y de la pared lateral pélvica vemos que estaban presentes en la inicial, al seguimiento ya no están, han desaparecido y en los mesorrectales superiores de igual forma estaban presentes con intensidad de señal intermedia en T2 y a la valoración ya no existen. Por lo tanto, vimos que este estudio muestra una cicatriz lineal en semiluna correspondiente a una respuesta radiológica completa grado 1 y tuvo resolución de los ganglios mesorrectales y rectales superiores vistos en el estudio previo. Tenemos este siguiente ejemplo en el cual vemos cómo este tumor tiene una extensa longitud craneocauda. Vemos cómo está afectando de manera circunferencial con infiltración a la próstata y que a la valoración del seguimiento vemos cómo este tumor redujo importantemente en más del 75%, aún con cambios por infiltración a la próstata. Tenemos focos de restricción a la difusión, el cual ese foco tuvo realce a la administración de medio de contraste. Entonces, en comparación con el estudio previo, se identificó marcada disminución de la longitud craneocauda de la lesión tumoral ya conocida del recto superior y medio, aún con tumor residual y presencia de fibrosis del 75%, por lo que respondió y tuvo un grado de regresión tumoral, grado 2, como muy buena respuesta a tratamiento. Y las ganglios y adenopatías de sospecha que teníamos han disminuido en el diámetro y también las estructuras vasculares que se veían en el previo de forma dilatadas o gruesas disminuyeron en su calibre. Y pues sería todo. Muchas gracias por su atención y tengan excelente día.